La actual actitud de los mexicanos, que se refleja en las confrontaciones deportivas con equipos extranjeros, únicamente puede ser cambiada a través de una revaloración histórica que lleve a cabo cada uno de nosotros. Los mexicanos del presente, en gran mayoría, aún seguimos pensando que lo europeo es superior a lo autóctono. Cabe decir que los europeos todos, no únicamente los nazis, heredaron el sentimiento de superioridad de los arios de la India. La tan fácil aceptación del nombre Mesoamérica propuesto por un europeo hace pensar que aún nos sentimos derrotados por los invasores españoles de la antigua Anáhuac. Aún sentimos que los europeos son los divinos arios que poblaron Indoeuropa hace más de 5000 años. La correcta valoración de nuestra historia nacional es un esfuerzo colectivo que debe ser encabezado por los interesados en un apego estricto y riguroso a la realidad histórica, la nuestra y la europea. Este apego a la realidad histórica plantea un reto para los actuales estudiosos de nuestro pasado nacional milenario. En efecto, hasta el presente, la forma de estudiar el pasado ha sido utilizando los textos de los religiosos españoles imbuidos del pensar mágico europeo, independientemente de los evidentes y obvios propósitos para acabar con toda la cultura autóctona. Estos clérigos veían todo lo autóctono con ojos de europeos. Quienes se interesaron por conocer las lenguas autóctonas dejaron evidencia de que, en realidad, las forzaron para convencer a los antiguos anahuacas de su propia concepción del mundo, de su propio Weltanschauung, nombre que aplican los alemanes cuando hablan de cosmopercepción. Esto hace necesario reelaborar tanto las gramáticas cuanto los diccionarios bilingües elaborados por los religiosos, por no decir, urgen diccionarios monolingües en lenguas propias en nuestras 62 lenguas actuales. Para descubrir el valor universal de nuestra cultura autóctona, es preciso que aprendamos hasta una posesión total aquellas lenguas autóctonas en las que pervive nuestro pasado. Es preciso que comprendamos correctamente la carga semántica implícita en las imágenes de los códices, llamados amochtli, en lengua náhuatl, especialmente los elaborados antes de la llegada de los españoles. Ahí se encuentra nuestra identidad cósmica, la que nos legaron los pobladores originales de Anáhuac. Para comprender la esencia de nuestra cultura autóctona, debemos pensar como quienes escribieron dichos documentos. En ese sentido, si tratamos de acercarnos a ellos, a los códices, pensando en lenguas europeas, pues seguramente no lograremos una identidad nacional verdadera. La carga semántica es radicalmente diferente. Solo hablando alguna de nuestras lenguas autóctonas estaremos en posibilidad de valorar correctamente tanto lo autóctono cuanto lo europeo. Así podremos armonizar nuestras dos herencias legítimas. En el nombre Mesoamérica para enseñar la historia resulta también inadecuado. Los estudiantes de historia deben prepararse para que quienes se dediquen profesionalmente a la investigación histórica conozcan desde ahora los nombres históricos y no los nombres modernos para lo ocurrido en el pasado. Es importante enmarcar nuestra realidad histórica, sin eufemismos ni deformaciones de nomenclatura. Solo así los adultos tendremos conciencia histórica. Hasta antes del año 1521 europeo, el nombre de nuestro territorio había sido Anáhuac. Después del año europeo 1521 a 1821, el nombre oficial fue Nueva España. De 1821 a 1824 de la cuenta europea, el nombre oficial fue Imperio Mexicano. Y a partir del año europeo 1824, el nombre que registra nuestra Constitución Política para el territorio nacional es Estados Unidos Mexicanos. Estos nombres están de acuerdo a nuestra realidad histórica. Los estudios recientes de los antropólogos, los de los últimos 58 años, no deben llevarnos a falsear la realidad histórica. Cambiar estos nombres originales es propiciar la confusión de los investigadores. En estricto apego a la historia, se puede hablar de época anahuaca, época novohispana, época imperial y época mexicana. Esto atendiendo a los nombres utilizados históricamente. Cada nombre corresponde a su tiempo.
Como país, México nació en el año 1821 del cómputo europeo del tiempo. Por esto mismo no puede decirse México antiguo. Para referirnos a nuestra cultura autóctona, el México más antiguo que existió, desde un punto de vista estricto, es el del año 1821. Cuando se dice los antiguos mexicanos, históricamente, se está hablando de los nacidos a partir del 27 de septiembre de 1821 de la cuenta europea. Los antiguos mexicanos que existieron fueron los nacidos después de esta fecha. Los nacidos en nuestro actual territorio antes de dicha fecha, en apego a nuestra realidad histórica, deben de ser llamados ya sea novohispanos, si nacieron entre 1521 y 1821 de la cuenta europea, o bien anahuacas o antiguos anahuacas, si nacieron antes del año Yey-Cali, que coincidió con el año europeo 1521. 3 Casa Yey-Cali. Cuauhtémoc fue anahuaca, por ejemplo. Llamar a Cuauhtémoc antiguo mexicano es una aberración histórica. Lo que él nos legó es la consigna de Anáhuac. También existen muchos mexicanos del presente que llaman México prehispánico a la antigua Anáhuac, pero esto es también una falsedad histórica. Lo prehispánico se refiere a lo ocurrido hace más de 2500 años, cuando los cartaginenses nombraron Hispania al territorio que por entonces eran dominados por Cartago, la floreciente ciudad fenicia que existía en el territorio africano, justo donde actualmente se ubica Túnez. Lo prehispánico es lo que se refiere a los tiempos anteriores a la existencia de Hispania, actualmente España. Esto ubicaría primeramente en territorio celtíbero, es decir, en la península ibérica antes de ser conquistada por los cartaginenses. Esto significa que aún existían los celtas en el norte de dicha península y los iberos en el sur, con algunas colonias griegas y vestigios de colonias fenicias. Nada que ver con la antigua Anáhuac, ¿verdad? Quienes usan esta locución están fuera del espacio y del tiempo. En consecuencia, los términos México antiguo, México prehispánico, México precolonial, México precolombino y México precortesiano, cuando se refieren a la antigua Anáhuac, deben de ser desechados por no corresponder a la realidad histórica, porque simplemente nunca existieron. En esto hay que ser firmes quienes buscamos, en estricto respeto a la realidad histórica, debemos referirnos permanentemente a lo que registraron las fuentes originales, ubicar todo en espacio y en tiempos originales, lo que sucedió realmente en tiempo y espacio. La locución México precuauhtémico debe también ser desechada por no tener referencias documentadas, excepto para referirse a la ciudad de Tenochtitlan, México. Nuestro abuelo Cuauhtémoc habla de Anáhuac en su último mensaje. Lo que sí resulta válido es hablar de la época precuauhtémica de Anáhuac o de los tiempos anahuacas precuauhtémicos. Al hablar del territorio de Anáhuac y del tiempo precuauhtémico estamos bien ubicados. También resulta no válido usar el adjetivo precuauhtémico solo. Por ejemplo, se suele hablar de comida precuauhtémica para referirse a la que era usual en la antigua Anáhuac, cuando también existía comida europea en dicha época. Lo mismo puede ocurrir al hablar de escritura precuauhtémica para referirse a la que se emplea en los amoxtli de la antigua Anáhuac, conocidos en español como códices. La escritura europea precuauhtémica también ya existía. Cabe aquí tener presente que, en tanto país, México surgió como consecuencia de la lucha de los españoles criollos o novohispanos, que fue llevada a cabo en contra de los españoles venidos de España o gachupines, palabra esta de origen náhuatl, catzopini, que significa que pica con el zapato, aplicado originalmente a los españoles encomenderos, quienes picaban con su espuela a nuestros abuelos anahuacas que les habían entregado en encomienda. Se puede decir, en consecuencia, que la mexicanidad es la conjugación de la hispanidad con la anahuaquidad. En realidad, existen dos corrientes de reencuentro con nuestro pasado, conceptualizado uno como búsqueda de nuestra anahuaquidad y al otro como búsqueda de nuestra mexicanidad. Se puede ver que en una corriente busca un reencuentro con nuestro pasado autóctono y la otra la fusión de nuestra cultura autóctona con la cultura europea.
Por ser de importancia para el esclarecimiento científico de nuestra historia, conviene citar algunas fuentes documentales que identifican a la antigua Anáhuac con Nueva España. La primera que aparece históricamente es el apéndice del libro cuarto de la obra de Bernardino de Sahagún, conocida como Códice Florentino. Allí existe un párrafo titulado precisamente Introducción y Declaración nuevamente sacada, que es el calendario de los indios de Anáhuac. Esto es de la Nueva España. Otra cita importante proviene de la Historia de los indios de la Nueva España, escrita por el religioso Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinia. La cita dice: en el año del Señor de 1525, día de la conversión de San Pablo, que es 25 de enero, el padre Fray Marín de Valencia, de santa memoria, con 11 frailes sus compañeros, partieron de España para venir a esta tierra de Anáhuac, enviados por el reverendísimo padre Fray Francisco de los Ángeles, entonces ministro general de la Orden de San Francisco. Vinieron con grandes gracias y perdones de nuestros muy santo padre, etc. Continúa la cita. Y con especial mandamiento de el emperador nuestro Señor para la conversión de los indios naturales de esta tierra de Anáhuac, ahora llamada Nueva España. Bueno, creo que en esa cita también queda muy claro el uso de Anáhuac y de Nueva España, que efectivamente era el nombre pues que se utilizaba antiguamente para nuestro país. Casi al final del dominio español, en el año 1779 de la cuenta europea, Francisco Javier Clavijero vio publicado el primer tomo de su traducción al italiano de la historia antigua de México, en el libro primero de la cual, en el capítulo 1, División de la tierra de Anáhuac, se puede leer: el nombre de Anáhuac, que según su etimología se dio al principio solo al Valle de México, por estar situadas sus principales poblaciones en la ribera de dos lagos, se extendió después a casi todo el espacio de tierra que hoy es conocida con el nombre de Nueva España. La siguiente referencia en orden histórico es el título completo de la obra de Jorge Guerra, o sea, Servando Teresa de Mier, publicado en 1813. Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813. Este libro establece con claridad que en aquellos tiempos, finales de la época novohispana, los pobladores de nuestro territorio nacional identificaban a Anáhuac o Nueva España. Es muy lógico pensar que don José María Teclo Morelos y Pavón pertenecía a esta corriente de pensamiento, o que conoció la obra de José Guerra cuando convocó al primer congreso de Anáhuac, que se llevó a cabo en Chilpancingo, actual estado de Guerrero, a partir del 14 de septiembre también del año 1813 de la cuenta europea. Este congreso aún está presente en la actual ciudad capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, y con tal motivo existe allí un monumento a Morelos. Específicamente, la defensa del nombre de Anáhuac como referido a todo el territorio la hace el doctor Miguel León Portilla en su tesis doctoral, presentada en 1956, que se titula La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Por considerar que esto aclara el nombre original de nuestro territorio nacional, conviene transcribir parte de la cita de Eduard Seller, el investigador alemán que presenta el doctor León Portilla al inicio del capítulo titulado Los 13 cielos, el espacio vertical. La cita dice: debido a una incorrecta interpretación, algunos historiadores posteriores introdujeron la costumbre de designar a la sección central de la actual República Mexicana como la meseta de Anáhuac, en tanto que los antiguos mexicanos, cambio por antiguos anahuacas, entendían indefectiblemente por esto la tierra situada a la orilla del agua, o sea, todo lo que se extendía entre los dos mares. Lo primero que se percibe es que Kirchhoff no leyó la obra abundante de su paisano Eduard Seller. Con esta ignorancia se explica su error, pero no se justifica. Con las referencias documentales anteriores se vuelve evidente que la propuesta de Paul Kirchhoff no coincide ni con los trabajos de otro estudioso alemán de nuestro pasado autóctono, ni con las fuentes documentales más importantes. A esta falta de realidad histórica es preciso añadirle
la falta de realidad geográfica. En consecuencia, y con el debido respeto, quienes buscamos que la conceptualización se apegue siempre al rigor de la realidad del espacio y del tiempo, debemos evitar el uso de la palabra Mesoamérica y apegarnos al nombre que es simultáneamente acorde con las fuentes históricas documentales y con la realidad geográfica, Anáhuac, o si se quiere, Antigua Anáhuac. Es necesario presionar a los museos y centros de investigación histórica para que se corrija este craso error. Este, y no otro, debe ser el principio de la ya urgente reconciliación nacional, para cerrar las heridas abiertas desde el año 1521 de la cuenta europea y reavivadas hace varios años con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es imprescindible reconocer el origen histórico del problema. Únicamente con rigor histórico es como podremos reconciliarnos en el futuro. El presente es doloroso para cada uno. Tenemos que armonizarnos con nuestro pasado. Hace 490 años, en la entrega de la soberanía de Anáhuac a los invasores españoles, tanto los derechos cuanto el derecho de los antiguos anahuacas ha sido sistemáticamente desterrado del ámbito oficial, aunque existe como derecho positivo entre los hablantes de nuestras 62 lenguas propias. Los juristas que hablan castellano continúan ignorando tanto el derecho cuanto los derechos indígenas, aunque ya hay indicios de este rescate cuando se habla de usos y costumbres indígenas. Reconocer que nuestro territorio nacional es Anáhuac es el primer paso para reconciliarnos como nación. Al tomar conciencia de esta realidad, podremos empezar a armonizar lo mejor del derecho anahuaca con lo mejor del derecho español, particularmente aquel que formó parte del derecho positivo de los novohispanos antes de su anexión al Imperio Romano, cuando les impusieron la obediencia al emperador. Este derecho es el derecho escrito, llamado ley, que impone. Cabe aquí tener presente que el derecho es un medio, no es un fin. El derecho europeo, del cual es parte el derecho español, en realidad es el derecho de los pueblos del Mediterráneo heredado de los romanos. El origen de este derecho es la llamada ley del talión. De aquí que el derecho europeo sea un medio para castigar a quien cometió un delito, a quien cometió una falla o una falta contra otros. Esto parte de una concepción religiosa, quien castiga. En el derecho que heredamos de la antigua Anáhuac, el derecho mismo es un medio para mantener la armonía. De aquí que, cuando alguien rompe la armonía cometiendo un delito, prioritariamente se busque la manera de restaurar la armonía antes que castigar al delincuente. La armonía de todos es prioritaria antes que el castigo de un individuo. Quien comete una falta en contra de otro es ayudado a restaurar la armonía en todo lo posible. Si algún castigo hubiere, no es venganza, es penitencia. Es por esto mismo imprescindible que los actuales mexicanos nos demos a la tarea de asumirnos como verdaderos seres humanos, conociendo a profundidad tanto nuestra herencia nahuaca cuanto nuestra herencia española. Tomando conciencia de ambas herencias, podremos asumirnos como dueños de nuestro presente y de nuestro futuro. En el futuro posible, tenemos que reconocernos como humanos con plenos derechos sociales, políticos, económicos, familiares y educativos. Esta tarea es personal e intransferible. No puede realizarse sin la toma de conciencia y la entrega ilimitada de todos y cada uno de los mexicanos del presente. Nadie puede decirnos cuál es el camino para lograrlo. Cada uno de nosotros debe dialogar consigo mismo, con su propio corazón, para encontrar el propio camino.